que ya la propuesta había sonado cuando Freddy Bernal era el protector, ni siquiera el gobernador del estado Táchira. Y antes también en varios momentos se ha planteado lograr consensos para funcionamiento comercial en esta zona, no solamente en el Táchira, en el Zulia, en Apure también hay una actividad comercial importante entre ambos países. De esto vamos a conversar con Luis. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Esther. Bueno, un saludo a toda la audiencia que hasta ahora es bastante en Unión Radio. Cuéntanos cómo ves estas propuestas, porque como digo, bueno, esto tiene historia, es posible concretarla, el momento es propicio para avanzar en la construcción de esa zona económica especial binacional. Sí, a mí me gustaría iniciar en principio por el contexto global en el que se encuentra. A veces nosotros nos olvidamos un poco de hacer el análisis de por qué llegamos hasta este punto, ¿no? Bueno, coyunturalmente existe una incertidumbre a nivel global a partir del 5 de noviembre, cuando Donald Trump llega a la presidencia y empieza a cambiar la lógica de aranceles, y pareciera que hay un camino hacia una guerra comercial con muchos países, ¿no? Colombia, recordemos que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y eso afecta directamente a los intereses económicos. Y eso lo voy a dejar, ese punto de partida lo voy a dejar a un margen, porque luego en el análisis vamos a volver a retomar con la lógica de aranceles y con la lógica comercial y en este momento de coyuntura. El segundo contexto es el contexto marcado, el contexto general de cómo inicia este proceso para llegar a este punto, ¿no? Primero, que volvemos a una reactivación de relaciones binacionales cuando el presidente Petro gana y se reactiva lo que en algún momento era impensable, que eran las relaciones entre dos países que históricamente que tenemos un mismo origen y que estamos históricamente hermanados, ¿no? Una misma historia, tenemos poblaciones que se parecen mucho y que estamos destinados por la providencia, venimos del mismo padre libertador, y que de alguna otra manera deberíamos entendernos no solamente porque compartimos un mismo vecindario, sino también porque tenemos intereses en común. Venimos de una lógica de reconstrucción de relaciones, volver a construir relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones... Alguien dice, bueno, pero ¿por qué tal problema de violencia? ¿Por qué tal problema de inseguridad? ¿O por qué tal problema? Pero es que si hay dos países que son vecinos y que tienen intereses en comunes, que por ejemplo temas ambientales, que la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del Catatumbo, desemboca en el lago de Maracaibo, hay una lógica geopolítica, geoestratégica, geocomercial que nos involucra. ¿Cómo es eso que dos países no tengan relaciones? Claro, porque que no tengan además hay que recordar que las divisiones político-territoriales son artificiales. Exacto. Tú te vas para el terreno y tú no ves una rayita que dice sí, del lado Venezuela y del otro Colombia. En algunos casos es fácil, bueno, porque por aquí pasa el río Táchira o por aquí pasa, pero en otros casos son apenas un monolito, apenas es un punto, es una coordenada, ¿no? Entonces, de un lado no sabes qué país es, qué otro país no es, solamente, bueno, porque es una división imaginaria, muchas veces termina siendo una división imaginaria cuando se construyen las fronteras. Pero ese tema que es interesante de volver a reconstruir relaciones, es decir, que por ejemplo organismos de seguridad de Colombia se sienten en una mesa con organismos de seguridad de Venezuela. No hubiese, tú me comentabas antes de iniciar el programa, ese pueblo que se llama Chinácota, ¿no? Donde prepararon aquel famoso tema de drones, y que el presidente y que nosotros aquí en Venezuela lo alertábamos, lo denunciamos, hasta que no sale en un organismo internacional o en una prensa internacional. Entonces el mundo no entiende que lo que nosotros veníamos denunciando estaba cierto, ¿no? Pero entonces volver a reconstruir esas relaciones de cero, volver a reconstruir esa agenda, volver a abrir consulados, volver a abrir embajadas, volver a tener esas relaciones, esa intención de construir una política de inversión, planes de inversión, planes de desarrollo, te permite todo, es decir, todo está por hacer entre Colombia y Venezuela, todo está por hacer, pero necesitamos en que el Estado colombiano de alguna otra manera haya instituciones o haya un marco que proteja las relaciones estratégicas con Venezuela. Eso nos lleva a un nivel de articulación que nos permitiría en este momento avanzar hacia procesos de integración. La integración, bueno, tú puedes tener en una integración, tú inicias con que primero te reconozco que existe y tenemos una comunicación. Luego nos sentamos en una mesa y construimos una agenda en común. Luego de la construcción de esa agenda en común decimos, bueno, vamos a ver en qué podemos avanzar. Ese proceso son procesos de integración, y llegamos y decimos, bueno, te voy a dar tantos aranceles, o tú me vas a dar tantos aranceles, o yo voy a poner tanta plata, tú vas a poner tanta plata, para que haya esa integración. Es decir, vamos progresivamente
afianzando esa integración. Otro paso de la integración sería, vamos a crear zonas donde creamos condiciones especiales, que es esto lo que estamos hablando, de zonas económicas, zonas especiales, zonas binacionales. El presidente incluso habló de una cantidad de municipios del norte de Táchira que considera deben sumarse a esa zona económica especial, pero una zona que desde hace poco y todavía en este momento quizás ha salido de la agenda informativa, pero no ha cesado la violencia en la región del Catatumbo. Sí, total. Entonces ahí voy precisamente en el contexto, ya hablamos del contexto global, estamos hablando del contexto general de dónde venimos, ahora ahí al contexto reciente. Un contexto reciente es que el presidente Nicolás Maduro en el 2024, en par de oportunidades, la segunda de ellas fue abiertamente, lo dijo en el segundo encuentro de turismo que fue aquí en septiembre en la ciudad de Caracas, participaron más de 400 empresas, dijo, nosotros volvemos a ratificar la propuesta de construir una zona económica especial entre las regiones del nororiente colombiano y el suroccidente venezolano. Es decir, el planteamiento de Venezuela ha estado permanente en esa hoja de ruta que se reimpulsó cuando el presidente Petro, porque entendemos de que el presidente Petro de alguna otra manera genera condiciones, Venezuela entiende que con el gobierno de Petro se generan algunas condiciones para construir esa agenda en común. Y en el mes de diciembre, yo lo puedo decir, bueno, el gobernador del Táchira lo dijo recientemente, pero yo lo puedo decir, bueno, nosotros venimos del mundo académico, conocemos personas que trabajan permanentemente, nosotros también aportamos algunos debates. En el mes de diciembre Venezuela tenía una propuesta concreta para llevarla a la Cancillería colombiana en torno a la construcción de esa zona de integración, ese espacio económico especial, ese espacio binacional. Lamentablemente del lado colombiano no hubo respuesta precisamente porque entramos otra vez en una coyuntura donde lo político del orden de las oligarquías es la que empiezan a tener mayor importancia a los intereses del pueblo, ¿no? Esos poderes fácticos. Entonces, mismos poderes fácticos. Se puede decir que a los poderes fácticos en Colombia no les conviene la zona económica. ¿Por qué no les conviene la integración? Porque no les ha convenido nunca la integración. Entonces, hay que entender que este contexto tiene un gran reto. El primer gran reto que tenemos nosotros es que hay poderes fácticos que se han acostumbrado a que los países, precisamente entre Venezuela y entre Colombia, tengamos rotas relaciones y que no construyamos una agenda en común. Bueno, esto pudiese dar un análisis para otro tema. Es por la potencialidad que tiene. Bueno, recordemos inclusive cuando se constituye UNASUR, el acuerdo principal, así como Mercosur fue el acuerdo entre Argentina y Brasil, Mercosur se da UNASUR se da en el acuerdo entre Colombia y Venezuela. O sea, poner de acuerdo a dos países que son el norte del sur de América, que tienen la potencialidad de la salida al Atlántico, pero también la salida hacia el Pacífico, es decir, la integración, un punto de vista anfictiónico, ¿no? Dentro del pensamiento bolivariano es un punto de vista de integración que te permite colocar unos contextos de desarrollo para nuestros propios pueblos, pero también de integración hacia el mundo. Y por eso es tan importante el primer contexto que hablábamos, que hay un panorama de incertidumbre que se genera a través de la llegada de Donald Trump a la presidencia, que empieza inclusive a los sectores económicos que históricamente no fueron aliados o no... Sí, por aquello de que el enemigo de mi... enemigo es mi enemigo y el amigo de mi amigo es mi amigo. Entonces en febrero, en ese contexto, ya después del 20 de enero, cuando toma posesión el presidente Trump, cuando ya, por ejemplo, ocurren los impases y ciertamente creo que el presidente Petro tomó una posición digna de decir yo no te voy a recibir los inmigrantes porque la migración no es un delito. Si revisamos las condiciones económicas que generan a la migración, no estoy hablando del contexto de Venezuela ni el contexto coyuntural, estoy hablando de la migración como un fenómeno mundial e histórico. Las condiciones un fenómeno que en el caso colombiano tiene varias décadas de evolución. Y que precisamente en el caso de Colombia la migración ha estado no solamente vinculada al tema económico, sino también vinculada al tema de la violencia, al tema de la exclusión. Entonces en febrero, cuando ya resurge el tema del Catatumbo, Venezuela, en la voz del presidente Nicolás Maduro, hace la convocatoria a la creación de una zona especial binacional. Y ese contexto, precisamente el presidente lo dice porque necesitamos integrar y necesitamos generar condiciones para que los estados participen en la construcción y en las dinámicas de los desarrollos en el territorio. Y el presidente lo hace porque entendemos, y lo planteamos hace algún momento, es que la lógica de concepción política en Colombia ha sido el desarrollo del centro y la periferia. El centro del poder político que se refleja en Bogotá, en el norte, en el centro de Bogotá, en el norte de Bogotá, en las principales ciudades, en las principales urbes, es donde se concentra la mayor cantidad de inversiones de políticas públicas, de infraestructura, de desarrollo,
en salud, en educación, y las periferias, pero no es un problema de hoy, es un problema si recuerdas, si analizas, por ejemplo, los conceptos fundacionales de la guerra de los 1000 días, que termina precisamente firmándose un tratado de paz en un buque que se llamaba Wisconsin de los Estados Unidos, donde surge que Colombia le venda el canal de Panamá a los Estados Unidos. Los orígenes de ese conflicto precisamente es el conflicto entre las periferias que estuvieron abandonadas de lo que históricamente fue Santa Fe de Bogotá. Es decir, el control político. Entonces, esa misma contradicción lamentablemente la encontramos, la vemos hoy en día, y que refleja todo este contexto de violencia y todo este contexto al cual, si no terminamos de aprender hoy en el siglo XXI, en el año 2025, de que tenemos que generar políticas públicas, condiciones económicas para el desarrollo, para la integración de los pueblos, lamentablemente, si no es hoy, en algún momento vamos a tener que generar esas condiciones para poder avanzar hacia el desarrollo. Estamos conversando con Luis Díaz, politólogo, especialista en integración regional, y por cierto es del Team Gocho, como le digo yo aquí, el Team Tachirense, así que hace también equipo con nuestra productora Sandra Rodríguez. Y mire, hay unas condiciones entonces, las coyunturas históricas, políticas, económicas hacen favorable la constitución de esta zona económica especial, a pesar de las dificultades que puede haber, y me parece que algunas dificultades incluso actúan como catalizador del tema. Correcto. Todo ahora lo que nos estás explicando, ¿no? Sí, ahora partimos del contexto global, el contexto general, un contexto reciente que fue los tres momentos cuando el presidente de la República, en par de oportunidades en 2024 y en el 2025, señalaron que podíamos avanzar hacia una zona económica especial, una zona binacional. Y recientemente el presidente Petro, en la semana pasada, el jueves pasado, en la región del Catatumbo, en Tibú, el presidente Petro tiene una particularidad, él es muy osado, él va a ir al debate, y lo demostró. De hecho le dieron el micrófono a algunas personas que de alguna otra manera, por no comprender o no haber avanzado hacia el debate del por qué la necesidad de crear un estado de conmoción o decretar un estado de conmoción, porque el estado de conmoción no solamente que va a permitirle al Estado colombiano mayor presencia, sino también la viabilidad para la ejecución de recursos, ¿no? O sea, cuando tú decretas una conmoción, administrativamente te permite poder desembolsar los recursos del Ejecutivo Nacional y no pasar por sectores como, por ejemplo, la Cámara de Representantes o el Senado, donde tienes que negociar otras cosas para poder obtener los recursos para poder ejecutarlos en el territorio. Entonces, sin tenerle miedo a ese debate, y creo que en el territorio no se entiende la lógica del por qué el estado de conmoción, el presidente Petro dice, necesitamos construir la vialidad entre Tibú y el departamento del Cesar. ¿Por qué? Porque no hay vialidad. Porque cualquier persona que quiere sacar la producción de papa, de cebolla, de café, de cacao, tiene que optar por otras vías, o tiene que optar o se promueve de alguna otra manera el cultivos ilícitos de hoja de coca, porque el resto las demás actividades no son rentables porque no hay infraestructura para poderlas llevarlas a los mercados. Entonces, si entendemos ese debate de que, por ejemplo, el Catatumbo, según la Organización de Naciones Unidas, es una zona donde aproximadamente hay 43.000 hectáreas de hoja de coca sembrada, que es materia prima para la elaboración de cocaína, que es una zona donde históricamente el Estado colombiano no ha tenido presencia, pero además de eso, que la siembra de hoja de coca es algo reciente, algo de 30, 40 años, pero yo te decía, mi abuelo trabajó en la zona de petrolera de Tibú y fue hace 50, 60 años, y fue una zona históricamente de conflicto, fue de mucha violencia, además que dentro de la lógica de las relaciones políticas en Colombia, la violencia lamentablemente que pareciera que es una constante. Entonces, cuando encontramos ese escenario, el presidente Petro dice: si me bloquean, las palabras textuales fueron eso, si la Corte Constitucional me bloquea el decreto excepcional que nosotros estamos, el estado de conmoción que nosotros estamos permitiendo para poder ejecutar la carretera y para poder hacer otras alternativas, yo voy a ir a hablar con el presidente Nicolás Maduro. Es decir, hay dos opciones, ¿sí? Desde el punto de vista de Gustavo Petro. Si constitucionalmente no puedo llevar infraestructura, pues yo tengo que buscar algunas otras alternativas para poder buscar alguna solución a que no sea única y exclusivamente sumergirnos en el cultivo de la hoja de coca como la única actividad económica rentable en el Catatumbo. Es decir, es un planteamiento desde el punto de vista político osado, pero yo creo que es un catalizador, como tú muy bien lo llamas, porque
En Bogotá los factores fácticos, estos poderes fácticos podrán decir muchas cosas, pero regionalmente, tanto en el norte de Santander como en el Táchira, y regionalmente cuando lo hablo, hay mucho debate, hay mucho tema que se puede aportar y que realmente nosotros podemos construir una agenda en relaciones común. bastante fluidas, ¿no? Porque, bueno, cada vez que vemos al gobernador del estado Táchira, por ejemplo, reunido con las autoridades del norte de Santander, además con autorización del presidente de la República, porque hay que recordar que por constitución en Venezuela la política exterior la lleva y la ejecuta el Ejecutivo Nacional, ¿no? Correcto. Y ha tenido esa autorización del presidente Nicolás Maduro para conversar con las autoridades locales y regionales para resolver problemas allí. Porque, sí, bueno, así como Bogotá no es Colombia, Caracas no es Venezuela. Sí, bueno, es algo mucho más amplio, ¿no? De hecho, fíjate, algo muy sencillo. Tú dirás, o la gente podrá decir, bueno, pero es que si es un tema que incorpora a una relación con un tercer país, con otro país, pues Cancillería siempre es la que tiene que, de alguna otra manera, llevar la política. Ciertamente, los gobernadores fronterizos tienen unas características especiales y además deben reportar permanentemente su actividad y planificar, inclusive pedir autorización, pero hay cosas muy puntuales, por ejemplo, en el intercambio, hay un intercambio, una dinámica permanente de varios miles de personas que pasan de un lado o de otro de la frontera, por muchas razones, porque por ejemplo Cúcuta se ha convertido en un puente aéreo para el suroccidente venezolano, para el nororiente colombiano, porque vas a conseguir alguna materia prima para acá, para allá, o sea, hay una dinámica que es una dinámica histórica precisamente que lo da esa condición geopolítica que tiene, o estratégica que tiene toda esa región del nororiente y el suroccidente venezolano. Pero había algo, por ejemplo, de la armonización de las legislaciones. Tú, por ejemplo, para pasar un vehículo venezolano a Colombia, tú siendo venezolano que tienes tu propio vehículo y yo quiero por X o Y ir a comprar un producto, ir a buscar o ir a hacer cualquier actividad puntual, tenía que pagar un SOAT, que es un seguro que me costaba, el precio podía ser 300, 400, 500 dólares, lo que le cuesta a un vehículo colombiano. Pero si yo voy a ir solamente a una actividad diaria de un día que voy y vengo el mismo día, ¿para qué yo voy a pagar 600, 700 dólares por un seguro todo el año? Entonces, medidas como esas que se discuten, que hablan los comerciantes, que hablan... Hace poco el tema con los vuelos, la necesidad de que los venezolanos tuvieran un pasaje comprado para poder regresar cuando resulta que pues la mayoría usa como puente aéreo el Camilo Daza, que es el aeropuerto de Cúcuta, es correcto. Y entonces fíjense que ahí vemos potencialidades. Entonces encontramos de que, bueno, se dice, pero lo más lógico es que los venezolanos puedan comprar un seguro, porque nadie está diciendo que vamos a ir en contra de la norma, pero podemos comprar un seguro de un día para poder ir. Y costará lo que cuesta, lo que sea el valor de un día, que es $1.50, que es más o menos el valor que cuesta. Eso ya está en marcha. Entonces no tienes que reunir a alguien de Caracas, tienes que informarle y decirle, hay este problema, esta situación, y pides la autorización para esas lógicas de intercambio. Como por ejemplo puentes aéreos. Hoy el aeropuerto Cipriano Castro de la ciudad de San Antonio del Táchira es un aeropuerto que tiene plena vida, que tiene plena vigencia. Me impresionó mucho, Luis, el hecho de que estuvimos conversando con Gustavo Anzola, el presidente de la Cámara de Turismo, nos dice que ya hay casi 40 frecuencias de vuelo. Correcto. O sea, es el destino en Venezuela que tiene más frecuencias de vuelo en este momento. Correcto. E incluso ya se están abriendo desde Maracaibo, de Valencia se están abriendo, desde Barquisimeto se están abriendo desde Maturín vuelos. Es una cosa bien impresionante por la dinámica comercial que está generando aquí. Mira, nos quedan apenas 2 minutos, Luis. Vuelvo a recordarles que estamos conversando con Luis Díaz, politólogo y especialista en integración regional. Y quisiera, después de haber hecho todo este contexto, ¿qué pasos hay que dar para avanzar hacia allá? Y además, un comentario, no lo puedo dejar por fuera. Petro acaba de anunciar que hará consultas populares para lograr la aprobación de las reformas laboral y de salud, que han sido desde el primer día en su discurso de Asunción. Petro habló de estas reformas. Correcto. No lo ha logrado por la vía del Congreso. Ha sido impresionante el sabotaje por parte de los poderes fácticos que dominan a los políticos, porque no es un sabotaje de los partidos, es un sabotaje de los poderes fácticos, ¿no?
nos daría para hacer unos Sí, cuantos programas sí, sobre sí, el sí. tema, pero quisiera un comentario rápido sobre esta, bueno, La posibilidad de las concretarla. consultas populares en Venezuela son comunes, ahora lo van a hacer en Colombia. Sí, bueno, en principio, ¿qué posibilidades, cuáles serían los siguientes pasos? La pregunta para poder materializarla es un escenario bastante complejo, pero es un reto para todos los actores. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre global en el cual nosotros vivimos, creo que es una oportunidad para mayor integración, y los procesos de integración tienen que identificar plenamente los intereses de los actores. O sea, nosotros como país debemos tener claro cuáles son los actores, nuestros sectores, nuestros intereses como sociedad, que estemos más vinculados con el mundo, que podamos romper los bloqueos, que podamos romper todas las limitaciones que tenemos como sociedad. Y en Colombia, yo no diría que a Petro lo están saboteando desde que, y de hecho no fue así, porque a Petro lo están saboteando desde que llegó a la presidencia, desde que fue alcalde de Bogotá. Así También él vivió una constante lucha contra esos poderes fácticos que no le permitieron. Fíjate que en otro orden político, en otra sociedad, Petro, que inclusive tuvo dificultades para terminar su mandato, hubiese muerto políticamente, ¿no? Llegó a ser presidente de la República con el voto popular. Entonces, quiere decir de que Colombia es un país que de alguna otra manera ha avanzado, tiene su lucha política interna, la cual hay que respetar. Y yo siento que en estos momentos, y no podemos caer, y yo lo que quisiera es que no debemos caer en esa lógica de separarnos, sino por el contrario, tenemos que tener una agenda más común, una agenda mucho más unificada y objetivos en concreto, porque realmente están las ocasiones, la ocasión dada, el momento dado, por toda la inestabilidad, por todos los inciertos que existen en el mundo, para la integración regional. Y esa integración regional puede ser un muy buen caldo de cultivo para construir agendas propias que nos determinen a unas posiciones muchísimo de más integración. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, que este completo análisis que nos has dado sobre el tema, y enhorabuena que se logre este tema de la zona económica especial binacional. Hacemos la pausa a esta hora, ya volvemos.